galas y esas pequeñas luces consiguen que el ambiente sea encantador, o cuando consigues dar con ese detalle perfecto para esa persona tan especial. El Corte Inglés lleva meses preparándote para ayudarte a que disfrutes de la magia de la Navidad y ayudarte a dejarte llevar por la ilusión. Esta Navidad descubre qué deseas de verdad en la planta 2,5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad, también en tienda, en la web y en la app. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el océano desde dentro? Ven a Atlantis Aquarium Madrid y sumérgete en las profundidades. Un mundo de curiosidades marinas y su conservación te esperan. Además, los más peques de la casa recibirán el pasaporte con el que pasarán divertidas pruebas, aprenderán y se convertirán en embajadores de Atlantis. Atlantis Aquarium Madrid. ¿Estás preparado? ¿Quieres operar en el mercado americano con tiempo real gratis? Disfruta de tiempo real gratuito de hasta 10 posiciones en los contratos de futuros más populares de CME Group. Abre tu cuenta real ahora sin saldo mínimo ni comisión de mantenimiento y empieza a operar. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Estas Navidades viste tu mesa de gala con productos Don Pal. Sorprende a los tuyos con jamones y embutidos Don Pal. Excelencia y sabor únicos. Don Pal, calidad en tu mesa. Más información en donpal.es. Visita la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y disfruta de su espectacular colección de pintura, escultura, fotografía y grabado. Obras maestras de Goya, Rubens, Alonso Cano, Zurbarán y Arquimboldo, entre otros. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mucho más que un museo. A un minuto de sol, en pleno centro de Madrid. Más información en realacademiabellasartesanfernando.com. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. Foro Directivos en Capital Intereconomía, un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos. Pues 11:09 de la mañana y aquí seguimos en este último tramo de Capital Intereconomía, abriendo como cada viernes hasta ahora nuestro foro directivo en colaboración con la Asociación Española de Directivos. Vamos a hablar pues de muchas cosas en esta entrevista que tenemos hoy, porque es importante hablar de esa implicación de los consejeros y de los empresarios en la acción social, y hay algo que tenemos muy claro. Es que los consejeros y los empresarios pues tienen un papel, ¿no?, muy importante a la hora de influir en esas decisiones estratégicas de una empresa, pero es que esa implicación va más allá de esas responsabilidades financieras, porque también pueden fomentar esa cultura corporativa centrada en esa responsabilidad social, promoviendo pues prácticas éticas y una gobernanza también transparente. Y es que su liderazgo y su compromiso son fundamentales para que las empresas contribuyan positivamente a la sociedad. Por eso hoy vamos a hablar de acción social, vamos a hablar de muchas cosas también, de inteligencia artificial, de tecnología en esta recta final del año, en este foro directivo de este viernes. Y para charlar de todos estos asuntos, esta mañana tenemos con nosotros a Emilia Zaballos. Ella es socia fundadora de Zaballos Abogados. Emilia, bienvenida, buenos días. Buenos días a todos, qué tema tan interesante, ¿verdad? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien?
Todo muy bien y ya deseando y preparándonos para estas Navidades, ¿no? Que estamos todos deseando que llegue y temiendo. Y temiendo también, porque empezamos a disfrutar en exceso y luego nos cuesta retomar el tiempo, pero se comparte mucho con la familia. Es verdad, se comparte mucho en estas fechas tan especiales, ¿no? Estas semanas también son frenéticas, siempre nos ocurre lo mismo, ¿no? Estas últimas semanas antes de que se celebre la Nochebuena y la Navidad, pues bueno, son especiales, siempre lo es el mes de diciembre y este año no podía ser también de otra manera. Emilia, claro, yo siempre que hablo contigo hacía tiempo que no lo hacía, pero hay que decir que tú eres presidenta de una fundación que es Zaballos, ¿no? Por la defensa de los derechos constitucionales, comprometida con muchas cosas de acción social. Oye, ¿qué importancia tiene, ¿no? También este tipo de prácticas de responsabilidad social en la estrategia empresarial de las compañías, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Bueno, yo creo que es fundamental que tengamos los empresarios, los miembros de los consejos, principalmente porque al final somos referentes, ¿no? Para todo lo que tenemos, a todas las personas o los equipos que estamos dirigiendo, ¿no? El hecho de tener esa necesidad, porque yo digo que además de alimentar el bolsillo, que al final la cuenta de resultados importantes en una empresa, hay que alimentar también un poco el alma, ¿no? Y la acción social, o sea, acerca al directivo y a todos los miembros de la empresa, por añadidura, acerca a esa sociedad y a esas necesidades que tiene y que tenemos que ser participativos, ¿no? Entonces, tanto esa acción social enfocada a la defensa de derechos humanos o a la integración de objetivos de desarrollo sostenible o todas estas variedades, la verdad es que es fundamental inculcarlo, sobre todo en empresas de referencia como pueden ser las del IBEX 35 o empresas cotizadas, que a partir de ahí, porque no olvidemos que todos miramos hacia arriba cuando tenemos una empresa, pensamos en grande y actuamos en pequeño, ¿no? Pero esos referentes vengan desde ahí, ya es un plus para todos los demás. Emilia, cada vez es más habitual hablar, ¿no? de acción social dentro de las grandes compañías, pero también es importante, ¿no? Hacer referencia a las medianas y a las pequeñas compañías. ¿Tú crees que en los últimos años esta acción social de las compañías ha ido creciendo, ha ido evolucionando y hacia dónde ha evolucionado? Bueno, yo tengo que decir algo y sabes, Elena, ya me conoces que digo lo que pienso o lo que siento de verdad, ¿no? Yo creo que las empresas grandes todavía hay que concienciarlas muchísimo más, porque muchas veces se hace más porque la imagen de la empresa lo necesita y no porque ese sentimiento esté tan realmente arraigado en todos los miembros y de la misma, ¿no? De qué forman o dirigen. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que la cuenta de resultados es muy importante, pero que una sociedad, si no es sostenible, si no se conserva en el tiempo, si el ser humano no le estamos dando protección en todo momento y por encima de todos los intereses, como interés prioritario en la escala de valores, realmente estamos creando una sociedad que estamos limitándole su futuro, ¿sabes? O por lo menos como nos gustaría. Yo siempre, por mi experiencia, he encontrado el compromiso de participación activa de forma individual, más en la empresa pequeña que en la empresa grande. Pero también tengo que decir que sin los recursos y aportaciones de las empresas grandes a las acciones sociales, estas serían imposibles. O sea, eso es un complemento. Pero creo que hay que conseguir esa fusión, porque en la empresa pequeña la ayuda económica es muy difícil, porque están viviendo el día a día y sobrevivir en la situación que tenemos actualmente a nivel empresarial no es fácil para las microempresas, las pymes o las empresas medianas, ¿sabes? O sea, lo tienen más difícil el participar de grandes acciones sociales. Pero luego está el día a día, las pequeñas cosas que se pueden implementar, que en eso sí que lo están haciendo. O sea, el compromiso de las empresas, para mí, con los derechos constitucionales, con los derechos humanos, y yo puedo decirte que se enfoca por una parte pues a promocionar todo lo que son políticas de derechos humanos y eso lo hace todo el mundo bien, ¿no? Y por otra todo lo que sería pues no sé, esa integración de objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y que dentro de estos compromisos pues tendríamos esas acciones de lucha contra pues la corrupción, defensa de derechos laborales, defensa de derechos humanos, protección del medio ambiente. Eso yo creo que poco a poco lo estamos consiguiendo, digamos, inculcar
en todos los... Pero tiene que haber más compromiso de acción. O sea, todos lo tenemos, digamos, interiorizado, pero cuando llega el momento de hacer, no todo el mundo hace. Ahora hablamos de digitalización, pero te quería hacer una pregunta porque ¿cuáles serían, Emilia, esos indicadores claves, quizá, utilizados para medir el éxito de esas iniciativas, ¿no?, de responsabilidad social en la que la dirección pues está involucrada? ¿Cuáles serían esos indicadores? ¿Cuáles serían esas claves? Bueno, todos sabemos que existen los compromisos individuales a los que todos a nivel internacional las empresas tienen que no solamente los aceptan y que lógicamente los tienen que implementar en sus empresas, sino que una de las cosas que para mí me parece que es más importante a la hora de incluirlos es lo que se puede conseguir con ellos, ¿no? O sea, para mí dentro de eso... O sea, primero hay que concienciar, ¿no? Y ahí lo que tienen que hacer es la primera es llevar a los equipos a la acción, ¿no? Y a la integración con esos objetivos. Y la segunda es conseguir, para mí, que se amplíe la base de personal comprometido, y por ello los resultados serían muchísimo más positivos, ¿no? Está claro que queda un largo camino, ¿no?, que recorrer y que bueno, pues que no podemos solamente estar mirando atrás, ¿no? Pero hay avances muy importantes y creo que sería necesario, por un lado, fijar... A ver, es que la pregunta que me has hecho es complicada, porque fijar objetivos cuantificables es necesario, pero no los hay, ¿sabes? O sea, no los hay como tal. Asignatura, te iba a decir. A pesar de los desafíos. Asignatura pendiente, es pendiente, claro. Sí, entonces me has hecho una pregunta que me has puesto ahí. Yo digo, a ver, ¿cómo salgo de esta, no? No, lo estás haciendo muy bien. Como buena profesional. Entonces, no, pero es cierto que a pesar de los desafíos... Te decía que es cierto que a pesar de los desafíos y los retos que tenemos por delante, si contamos con el apoyo y el compromiso proactivo de consejeros dentro de las empresas de forma unánime, pues se conseguirían avances mucho más importantes. La forma de actuar anterior se debería realizar, como te diría yo, de una forma conjunta entre los empleados y quizá los equipos, pero que estén perfectamente alineados en todo momento con los consejeros. O sea, porque al final el consejero es un referente. Sí. O sea, entonces, si nosotros conseguimos alinear eso, créeme que podríamos conseguir una sociedad mucho más sana y incluso con comportamientos pues incluso más cómodos, más coherentes y sobre todo más feliz. Por eso nos empieza a preocupar tanto estos últimos años la felicidad de los trabajadores. Que es que de la que tanto se habla, de la que tanto se habla además en los últimos años. Es decir, como bien decías tú, se deben de alinear esas metas, ¿no?, también con los valores personales de los líderes empresariales, con las iniciativas de responsabilidad social de la empresa, pero permeable, ¿no?, a todo el tejido, a todos los trabajadores, a todas las personas que forman parte de la empresa. Sí. Hay 4 acciones que a mí me parecen importantes, ¿no?, que dentro, sobre todo las empresas, principalmente las del IBEX o las multinacionales, tenemos claro que lo deben considerar y que esto lo están implementando de forma progresiva, ¿no?, que son todas esas acciones pues referentes y directas o acciones directas en el ámbito de derechos humanos, o todo lo que tiene que ver con los derechos laborales o los derechos medioambientales, que para esas estamos muy concienciados todos, sobre todo porque se da mucha visibilidad, mucha publicidad, porque es un plus a la hora de una empresa necesita una financiación, necesita credibilidad, ya sea financiera, crediticia, tal, pues el hecho de que estén implicados en este tipo de acciones es un plus a la hora de garantías, ¿no? Pero, y la lucha contra la corrupción, no podemos olvidarla, que eso es una de las cosas que más nos preocupa a todos, la transparencia y la lucha contra la corrupción, que es algo que está marcando pues esto, yo creo que estos últimos años, ¿no? Entonces, tú lo sabes bien, además. Te iba a decir, tú lo sabes bien porque, bueno, la Fundación trabaja precisamente en la defensa de esos derechos constitucionales, ¿no?, comprometido también con esa acción social. Emilia, tenemos muchos temas sobre los que hablar, pero no vamos a tener mucho tiempo, pero sí me gustaría preguntarte, hablábamos de inteligencia artificial, ¿no?, y también un poco del despacho de Zaballos Abogados. Hemos hablado muchas ocasiones contigo, pero que ha cambiado también dentro del despacho y también un poco que viene a aportar, ¿no?, la inteligencia artificial, cómo se está valorando, ¿no?, también dentro de vuestro despacho, dentro de las empresas, la inteligencia artificial y la aplicación de la misma.
Bueno, mira, yo el tema de la inteligencia artificial, yo creo que es algo necesario, los avances, pero también es importante ponerle límites, como todo en la vida. Es algo que lo estamos abarcando o que estamos llegando a ello, no solamente como profesionales del derecho y que lo tenemos que implementar de una forma u otra, porque además va a cambiar el ejercicio de la profesión. Y cómo asesorar, fíjate, te diría que de los despachos que llevamos derecho mercantil y que estamos muy vinculados también asesorando pues a los consejos, ¿no? Hasta la forma de asesorar al consejo, porque no olvidemos que ahora... A ver, yo sigo, para mí diferenciar entre el ejercicio de la profesión y la fundación que protege a la sociedad me cuesta mucho. Y ya que si me permites un pequeño inciso, sí. me habías dicho fundación y despacho, y compromiso y pequeñas empresas. Mi despacho, lógicamente un despacho profesional de abogados no es ni una multinacional, ni es una empresa grande, ni es una pyme, ¿no? Pero el compromiso social está arraigado desde que yo tenía 27 años, es decir, la fundación son 28 años, donde tú eres consciente y te das cuenta de que en el mundo de la justicia existe, pero el sistema deja mucho que desear, muchas veces por falta de compromiso suficiente de los miembros que forman parte de esa maquinaria de la justicia, otras veces por falta de recursos, ya sean personales o materiales, ¿no? Yo decidí poner en marcha esta fundación y la fundación lo que hacía era detectar vulneraciones de derechos constitucionales en el área que fuera y le damos visibilidad y conseguíamos gestionar o generar cambios sociales. Cambios sociales que han sido importantes sobre todo a nivel empresarial. Bien, fíjate, 28 años y ahora mismo lo que más nos preocupa y nos ocupa es poner límites a determinados avances que se están produciendo y que nos damos cuenta que la regulación, una vez más, llega tarde. Se regulan las cosas después de que han pasado. Nosotros lo hemos vivido y además no te imaginas qué cantidad de empresas han invertido y no han tenido, pues unas les ha ido bien, otras mal, pero sí que muchas de ellas, pequeñas empresas, todo lo que hemos vivido, todo el tema de las criptomonedas y todo lo que tiene que ver con el sistema blockchain. Y cómo ha habido ese abuso, digamos, por parte de tenemos tecnología que bien utilizada nos aporta mucho y mal utilizada es un arma de arrojadiza y de riesgo, ¿no? Entonces yo aquí te diría, la tecnología blockchain nos ha hecho despertar montones de delitos nuevos o formas, más que delitos nuevos, forma de realizar, de producirse o cometerse delitos que ya existían. El sistema de la inteligencia artificial va a cambiar absolutamente la forma y el ejercicio de la abogacía y va a desaparecer el abogado clásico porque la información ya está, la tiene el sistema. Ahora lo que va a primar, ¿qué va a ser? El abogado que tiene más estrategia, el abogado que tiene capacidades de negociación, el abogado que tiene una cierta capacidad comercial. O sea, se van a buscar en los profesionales habilidades que antes no se buscaban con tanto porque se buscaba el conocimiento y esto va a hacer que evolucione la forma de asesorar, dar consejos, todo. Tenemos que evolucionar y cambiar porque el abogado va a desaparecer en la forma en la que está preestablecido. Van a desaparecer. Es un reto para los despachos. Es un reto para los despachos y un reto también para las compañías, un reto para todos los que implementen esa tecnología también. Hay que hacerlo, como bien decías tú, bien hecho. La tecnología ayuda, pero siempre que sea utilizada de una manera o de la manera adecuada, ¿no? Que eso es lo importante. Emilia, nos quedan muchos temas sobre la mesa, pero si te parece... Yo quería comentarte un punto importante, si tienes un minuto. Sí. Mira, uno de los proyectos más bonitos es que hemos hecho un acuerdo muy importante, despacho para los abogados y la Fundación para Defensa de los Derechos Constitucionales, con la Fundación de Neurología. Aquí tienes una de las personas que para mí es Rafael Yuste, que es un activista pionero en Estados Unidos, defendiendo lo que se llaman los neuroderechos. Mira, estamos ahora mismo con todas esas implantaciones de chip para todo lo que son pues el Parkinson, o sea, son grandes avances. Pero algo que nos preocupa a todos, y esto está empezándose a regular en Chile, en Brasil, en México, pero en Europa no, es poner límites porque estos chips que se están implantando pueden llegar a modificar los recuerdos, los pensamientos, las tomas de decisiones del ser humano y no hay regulación al día de la fecha. Ahora mismo donde
dónde estamos centrados y dónde estamos pidiendo a los empresarios pues esa protección del ser humano por encima de todo, porque si estos avances se aplican sin límites, quizá estamos arriesgando algo tan maravilloso como es la humanidad y su libertad. Sí, entonces, ahora mismo, y de hecho vamos a tener aquí en breve a Rafael Yuste con este gran acuerdo. De verdad que España va a estar en la parte puntera de todo lo que es la regulación de los neuroderechos, y ahí vamos a estar desde la Fundación y desde el despacho. Estamos vinculados para la Unión Europea, pero creo que sin el apoyo real de los empresarios, vuelvo a repetir, primero invirtiendo no solamente para que avance la investigación, para que se aplique la misma en mejores, en la consecución de mejores objetivos para las empresas, pero también en proteger al individuo y sus libertades. Creo que estamos dejando algo muy importante. Pues cuando venga el doctor Yuste, pues hablamos sobre ello, si te parece, otro día. Hablamos también de mujeres que transforman, hablamos de muchas cosas más. Hay tertulia para el rato, como decíamos. Pues Emilia Zaballos, socia fundadora de Zaballos Abogados, muchísimas gracias por acompañarnos. Te deseo ya también feliz Navidad y lo mejor para todos en este año que va a terminar y sobre todo para el año que viene. Gracias, Emilia. Un placer como siempre. Gracias a todos, y no se os olvide que tenemos la gala de la Fundación el 23 de febrero. Por pues favor, ahí lo dejamos. Ahí os necesitamos a todos defendiendo estos derechos. Ahí dejamos ese mensaje. Muchas gracias a todos. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Esta Navidad, nuestro equipo de campeones quiere seguir petándolo. Por eso te van a ayudar a encontrar tu dispositivo Samsung perfecto. Y es que por ser de Mi Movistar tienes hasta 5 dispositivos Samsung. Smart TVs, smartphones, auriculares, con hasta un 40% de descuento para ti o para quien tú quieras. Te mereces una Navidad mejor. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Capital Intereconomía les ofrece la noticia sostenible de la semana. Ferrovial se encargará de modernizar a LED la iluminación en plataformas de las terminales T1, T2 y T3 del aeropuerto de Madrid. La empresa cumple así con el Reglamento Europeo de Certificación de Aeródromos. Se propone, por tanto, la renovación de todas estas instalaciones con un mínimo de deslumbramiento para los pilotos de aeronaves en vuelo y tierra, controladores de aeródromo y personal en la plataforma. AENA acaba de adjudicar el contrato a Ferrovial por un importe final de más de 16 millones de euros. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Te han encargado organizar una reunión de trabajo y no sabes por dónde empezar? No lo dudes. RafaelHoteles.com. Hoteles modernos, bien situados, con aparcamiento y salones con luz natural, además de un servicio especializado en la organización de cualquier tipo de evento. Llama al 902 100 015 o consulta RafaelHoteles.com. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, el de siempre, sí. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Qué maravilla. O sea, ¿cómo apetece un bocata de legado ibérico? Mejor que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí. No necesitas metaverso para adentrarte en otros mundos. Con B de Clásica. Candy Sánchez pone banda sonora a las noches del sábado. Deja que tu imaginación marque el rumbo. Con B de Clásica. Los sábados a las 11 de la noche. Escúchanos también en iVoox y en intereconomía.com. Con B de Clásica. Búscanos. Foro Empleo en Capital Intereconomía.
Las 11:30 de la mañana y está hablando en directo la ministra de Trabajo, vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que está hablando del impuesto a las energéticas, pero están muy atentos y se habla también algo sobre la reforma del subsidio por desempleo, que es uno de los choques que ha mantenido en este comienzo de legislatura con Economía, con el Ministerio de Economía y con Nadia Calviño. Estamos muy pendientes de ello y lo analizamos por aquí. José María Tripper, columnista del Economista. Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues mira, buscando un mediador internacional por si me llama el presidente del gobierno. Ya no, ya se van a reunir cara a cara, Tripper, ya no hace falta mediador. No, pero se va a reunir con Puigdemont, pero conmigo todavía no. Contigo no. Bueno, seguro que tienes algo muy interesante que contarle. Es que no le es prófugo de la presidencia. De momento. De momento. Nunca se sabe. José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de Uso. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Bien. Yo no espero que me llamen, ¿eh? ¿No? Por eso estás tan tranquilo. Sí, relajado. Va a quedar libre el Ministerio de Economía, nunca se sabe. Ay. ¿Te gustaría ser ministro de Economía? No. ¿Cómo que no? No. ¿Por qué no? Primero, porque no tengo capacidad de arreglar las cosas que están tan mal y, por tanto, porque poner a alguien que sepa, ¿no? Es decir, uno puede aconsejar y acompañar, claro. Pero hasta ese punto ya no llego tanto. ¿No? Y tal como va a dejar el país, no es un buen puesto ser ministro de Economía. De Economía, no. Mira, me apuntaría a ministro de Educación, eso sí me gusta. Ay, qué bien, qué bonito. Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, ¿cómo estás? Pues muy bien. Buenos días. A mí tampoco me va a llamar ni para ministro, ni para mediador, ni para nada. Ahí en el ministerio, bien, nosotros, ¿no? Para ayudar a los trabajadores a conseguir mejores trabajos y trabajadoras. Trabajadores y trabajadoras. Para que suban un poco el salario, que habéis sacado encuesta esta semana, ¿no? Sobre los salarios van a crecer entre un 2 y un 3,5% el año que viene. No, yo creo que el tema de los salarios tenemos que cada vez más clarificarlo, ¿eh? Es decir, que no pasa nada, es decir, que es bueno que los trabajadores ganen más dinero, que es bueno que suban los salarios, pero hay dos puntos que hay que tener en cuenta. Uno, el mayor problema en cuanto a los salarios que tenemos en España es por los costes laborales. Es decir, si el problema es que de lo que los empresarios pagamos a lo que llega al trabajador, pues hay una gran parte que se queda en el camino. Esto, uno. Y en un montón de cuestiones que hay que ver de qué manera pues el Estado gestiona de una forma más eficiente. Yo creo que esto es uno de los temas importantes. Y dos, cómo conseguimos que la vinculación con la productividad pues sea realmente vasos comunicantes. Suben salarios, sube la productividad. Y con esto tenemos el cuadramiento del círculo. Ayer salía un informe europeo. ¿Esa es la carta de los Reyes Magos? Sí, esa es la carta de los Reyes Magos. Pero yo creo que los costes salariales no es carta, es lo que es. Un informe, José Luis, lo sabes seguramente mejor, que decía que en España la productividad andábamos un poco fastidiados. Sí, pero bueno, eso ya hace tiempo, ¿no? Es decir, la productividad está bajando primero porque hay más gente trabajando y trabajando menos horas, y eso ya es un factor determinante de que la productividad está por los suelos, y cuando salen las estadísticas del propio Instituto Nacional de Estadística, valga la redundancia, lo que nos dice es que la productividad por hora de trabajo está cayendo, básicamente, ¿no? Más allá del tema de los costes laborales, Luis, que yo no sé si son muy altos o no, lo que está claro es que están subiendo seguramente porque hay una cosa que se ha empeñado este gobierno, que es subir una parte de los costes laborales, que son las cotizaciones sociales, y fundamentalmente aquellas que paga la empresa. No sé si está bien o está mal, lo que está haciendo simplemente es por cuadrar caja, que tiene un problema importante. Entonces, en vez de plantear un incremento de los ingresos por la vía del incremento de cotizaciones porque haya más cotizantes y con mejores sueldos y por tanto una mayor cotización por esa vía, es así. Hay más. Sí, pero cotizando no por menos horas, pero no y por mejores, tanto claro. O sea, con menores salarios, hay más con menos horas, pero no mejores. Pero claro, pero el incremento de la cotización que dice que se está produciendo no es consecuencia de ese incremento de cotizantes, porque cotizan por menos, sino por el valor de la cotización, que es el que se ha incrementado. Y esta es la clave, es decir, este año, por ejemplo, van a subir las bases máximas de cotización un 5%. A mí me puede parecer bien que el que más tiene, más pague. Pero es que lo que no están contando es que las bases mínimas de cotización se van a ir por encima del 4%. Y esta es la clave, ¿no? Y gente que está afectada por la base mínima de cotización son muchos más que los que están afectados por la máxima. Entonces, esta es la pelea de siempre, ¿no? A mí me parece que lo que tiene que haber es un gran pacto. Primero, si queremos rebajar los costes
laborales o la parte digamos, empresarial de esos costes, lleguemos a un compromiso para, manteniendo en los primeros años el coste actual, incrementemos la parte de los trabajadores, es decir, que la disminución que sufran los empresarios vaya a los trabajadores y se mantenga durante un par de años el coste laboral total, y después veamos cómo va evolucionando, porque tenemos unos salarios que están muy bajos comparados con la media europea. Quiero ser europeo para todo. No, yo lo que quiero decir, el problema no son los salarios, ¿no? El 4% que dice que parece ser que va a aprobar el gobierno del salario mínimo interprofesional es perfectamente asumible para las empresas. El problema no está en los salarios, está en la fiscalidad y en las cotizaciones sociales. O sea, vamos a ver, tenemos en cuenta, en primer lugar, cuando se sube un 4% el salario mínimo interprofesional, sube también la cotización en función de ese salario, con lo cual aumenta también el coste laboral para ese empresario, el coste salarial para ese empresario. Pero es que además este año, con la reforma de las pensiones que ha planteado el anterior ministro Escrivá, las cotizaciones... No las cuentas a nadie, ¿eh? Sí, no, pero las cotizaciones sociales van a subir entre un 7 y un 9% para empresas y trabajadores. Ese es el principal problema. Y luego hay otro problema. Mientras el gobierno insta a subir el salario mínimo interprofesional y el 4%, se niega por su parte a subir los precios de los contratos públicos. Claro, entonces el empresario tiene que subir los salarios, le sube las cotizaciones sociales, pero percibe el mismo dinero cuando contrata con la administración. Ahora me contáis si ahí puede haber un problema en esa negociación. Bueno, negociación, porque no es negociación, pero no encontrarse entre gobierno y patronal. A lo mejor, como dices, Tripén, el 4% se pueden ver como punto de encuentro, pero claro, si el gobierno no cede su parte, que es la de aplicar también la subida del salario mínimo a los contratos públicos. Estaba esta mañana con nosotros Salvador Navarro, el presidente de la patronal valenciana de empresarios, vicepresidente de COE, celebrando esa ampliación del puerto de Valencia, que anunciaba ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, y preguntaba también por el salario mínimo. Pues tiene como Tripper bastante claro lo que va a pasar. Nuestra propuesta fue, y además fue la inicial, de subidas del 3%. A partir de ahí, esta es nuestra propuesta, igual que los sindicatos han hecho la suya, y quien tiene que tomar la decisión es el gobierno. Y quien ha tomado la decisión, a pesar de nuestras propuestas, ha sido el gobierno. Por tanto, lo va a hacer, y porque es simplemente una consulta que se nos hace, y como en los últimos decisiones no se nos ha hecho caso, pues seguramente la ministra tomará la decisión del 4%. Los antecedentes dicen que no nos han hecho caso, pues ahora tampoco, ¿no, Luis? Bueno, es que es curioso esta situación, ¿no? Porque el ANC se firmó hace unos escasos 4 o 5 meses. Entonces, no tiene... Yo creo que el planteamiento de la COE, en ese sentido, tiene todo el sentido. Da igual si la economía puede... que yo estoy con Tripper, pero la realidad es que, joder, si han firmado una cosa, pues no la podemos cambiar cada 2 días, porque si no, firmar no vale para nada. No, y si me dejas, Luis, por puntualizar, estoy de acuerdo contigo en todo el tema de que el problema no es los salarios, los costes, todos los costes laborales. Hay un dato que leía yo el otro día de un informe oficial, además. Mientras los salarios han subido de media, me puede corregir si me equivoco o se equivoca el dato, de media en España han subido entre el 4 y el 5%, los costes laborales han subido por encima del 15%. Menos. Eso decía el informe, el 15,6%. Si no Pero mucho más que los salarios. Muchísimo más que los salarios. Claro, sí. Es que ahí está el auténtico problema. Pero José María, decir, yo creo que, el dato que daba el otro día Línea, que yo vi una cosa de este tipo, era en torno a un 8, casi el doble, digo, porcentualmente, ¿no? Yo que leí eran 15, lo que 15, quiero decirte, 6. pero eso es consecuencia de esa parte, sobre todo de los incrementos que ha habido este año adicionales de la cotización. Sí, porque hay un incremento adicional por el famoso tema del mecanismo de caída intergeneracional, que va un 0,1, un 0,2 y así va sucesivamente, que se incrementa. La propia subida de las bases de cotización, que son importantes, fundamentalmente, porque esa es la parte que ha subido de los costes laborales. El porcentaje sobre el salario de las contingencias comunes no se ha modificado. Entonces, esta es la clave. Es decir, lo que yo puedo admitir, digo, desde el punto de vista de cuando nos comparamos con Europa, es que la parte de la cotización que paga el empresario es sustancialmente mayor que la que se paga en Europa, mientras que la que paga el trabajador en España es relativamente menor que la que paga el trabajador en Europa. Y este es el tema. Por tanto, cuando yo os decía antes, vamos a llegar a un equilibrio de redistribuir esas cargas,
vamos a hacerlo mediante un acuerdo. Esta es la clave. Que decir, que el salario mínimo suba al 4%, bueno, pues no pasa nada, yo creo que hay capacidad de hacerlo, ¿no? Al final no está muy alejado de la propuesta de la COE, que es un 3%, ni incluso de la que han hecho los primos de Zumosol, que está en torno al 5%. Bueno, nosotros hablamos de un poquito más. Es decir, bueno, pues te has quedado, vamos a partir peras, ¿no? Es decir, que al final eso no tiene... En las cantidades que estamos barajando son muy pocos euros, ¿no? Es decir, que numéricamente no da para mucho. Entonces, el problema de fondo del salario mínimo es cómo eso lo que supone es un ingreso adicional muy fuerte para la caja de la Seguridad Social. Es decir, quien más se beneficia de la subida del salario mínimo es el propio gobierno, por la subida de las bases de cotización. Pero José Luis, hay dos cosas. Esta semana salía un estudio de qué porcentaje de las pensiones en España, del salario medio, qué porcentaje son nuestras pensiones y la tasa de reposición y todo esto. Más allá de que las pensiones sean altas o bajas, nuestra tasa, es decir, la relación que hay entre lo que cobra un pensionista y lo que cobraba de media es de las más altas de Europa. No estoy entrando en si es alta o baja. Pero eso siempre, vamos a ver, si eso ha estado por encima del 80, ahora está un poquito más por encima del 70 y eso es consecuencia de las distintas reformas que se han hecho. Bueno, quien más ha conseguido bajar esa tasa de reposición no ha sido la reforma que hizo el Partido Popular, sino la que hizo Zapatero, porque es la que ha llevado a extender precisamente las bases. Lo que me refiero es que... pero es que tienes que pensar con el sistema. Es decir, lo que, por ejemplo, Alemania, la tasa de reposición o la tasa de sustitución está en torno por 55, no llega al 60%, mientras aquí estamos ahora mismo un poquito por encima del 70%. Lo que pasa es que ahí hay una cultura de que el pensionista sigue trabajando, los minijobs alemanes complementan la pensión. Se incentivan los planes de pensión. Claro, lo contaban aquí hace muy poco. No tiene que ver tanto el tema del plan de pensiones. Porque se le queda la mitad la pensión. Tiene que ver precisamente con otro tipo, es decir, con lo que son los mecanismos de jubilación activa. Porque al final yo no conozco españoles que se vayan a comprar un chalet a la Selva Negra, en Múnich, en Baviera, y sin embargo conozco más de un alemán que se puede comprar, un pensionista alemán, un chalet en Ibiza. Pero esto lo entiende perfectamente, claro, ¿no? Que lo entiendo, porque es que los salarios... Porque si has estado en Baviera, ya has estado en Las Palmas... Hombre, no es comparable. No es comparable, pero es un sitio precioso, Baviera, quiero decir. Y luego hay otra cuestión. Hay otra cuestión que es que los salarios son bajos y los ingresos de la Seguridad Social por cotizaciones sociales son muy escasos porque el empleo en este país sigue siendo muy precario. José Luis, nos dabas un dato en el último informe que has hecho sobre el mercado laboral en noviembre, que hay 1.160.000 personas demandantes de empleo que están en activo. Uh-huh. Y eso significa que la mayoría son los fijos discontinuos. Son gente que lógicamente no está contenta con sus salarios ni con su jornada laboral. Y ese es otro de los problemas que tiene. Y pero eso es lo que permite la reforma laboral que ha hecho la señora Yolanda Díaz, que ahora acabamos de ver en televisión defendiendo el impuesto a las eléctricas. Claro, ¿no? Pero fíjate, José María, decir que es que el problema es que España, cuando nos comparamos con Europa, somos, digamos, de los países teóricamente potentes europeos, pero que tienen unos salarios más bajos, proporcionalmente. Ya, pero una presión fiscal más alta. Pero una presión fiscal más alta, no, en términos de presión fiscal no, es en términos de esfuerzo fiscal sí, y en tema de una parte de los costes inherentes a los salarios también, una parte, que es la parte, digamos, de las cotizaciones empresariales para ser exactos. Pero el problema de fondo es que España somos el país de la OCDE donde más ha caído el poder adquisitivo de los salarios. Un 7 o un 8%. Pero fenomenal, pero bueno, lo mismo, si el debate tiene que estar en los costes laborales. Pero bueno, en los costes laborales y en la productividad, y luego, pero claro, ¿pero de dónde arrancamos? Si yo me quiero comparar y con quién quiero competir, si los alemanes tienen un salario mínimo, por tomarlo como referencia, de 1.500 euros, o los franceses tienen 1.500 euros, oiga, nosotros ¿cómo andamos con 1.100? Pero si es que, aparte... Es que eso es lo que te está poniendo en evidencia... es que gente que produce las mismas cosas que tú está teniendo una productividad más alta y unos ingresos superiores. Y eso, en el fondo, tener salarios más altos, lo que facilita de alguna manera es más renta disponible, mayor consumo, una gran capacidad de dinamizar la economía. Pero esto sí que es el chocolate del loro, José Luis. Claro, y que me toque la lotería también. Claro, pero para eso hay que comprar el boleto. Bueno, esto uno. Pero, es decir, primero, el concepto de salario mínimo no es universal. Es decir, en Europa casi universal. No. En la Unión Europea casi en las universal. Recomendaciones. Porque lo mejor es sectorializarlo
que creo que esto es una de las cosas a tener en cuenta. Regionalizarlo. O sea, tú apuestas por un salario mínimo, por sectores, es que no es lo mismo. Distritos. Bueno, claro, ¿no? Y por distritos también, ¿no? O sea, hombre, el barrio Salamanca, un salario mínimo, y los del Pozo del Tío Raimundo... Perdona, ¿los convenios colectivos cómo son? Sectoriales, pero precisamente el salario mínimo... Pero el salario mínimo precisamente no afecta a los convenios colectivos. O sea, lo que dice la normativa europea es que el salario mínimo está fuera de la negociación colectiva. Y es algo que tiene que fijar el gobierno. ¿Cuántos trabajadores cobran ahora el salario mínimo y cuánto lo cobraban? Millones. Cerca del 17%. En los últimos datos que nosotros hemos manejado. Eso. Es decir, significa que la negociación colectiva... 17% de trabajadores cobrando salario mínimo. Frente a lo que era hace nada, que era un porcentaje muy pequeño. Con lo cual ha desnaturalizado la negociación colectiva. Primer problema. No, tampoco. Depende, como quiera, depende quién negocie y depende cómo se negocie. ¿Pero qué vas a negociar? Si tú no negocias nada, viene por el BOE. Claro, pero es que, hombre, pero vamos a ver... ¿Para qué necesito yo la representación de los trabajadores? Si me lo va a dar hecho el gobierno. ¿No? Si tú lo que quieres, que hay un 17% si tú quieres tener a todos tus trabajadores de la empresa con el salario mínimo es tu problema, pero será una mala empresa, tendrá será una empresa muy poco productiva, porque eso no funciona así. Si precisamente los convenios colectivos están para llegar a acuerdos entre empresarios y trabajadores para mejorar no solamente el componente salarial, sino los componentes relacionados a lo que tú dices siempre. Te pongo un ejemplo que desmonta lo que me estás diciendo. Es decir, un administrativo del convenio del metal, ¿a que no gana lo mismo que ese mismo administrativo en el convenio de oficinas y despachos? ¿A que no gana lo mismo el empresario del metal que el de oficinas y despachos? Me está dando la razón. Pero eso es lo que tiene que ver la negociación colectiva. Por eso mismo, entonces no tiene mucho sentido que el salario mínimo sea igual en todos los lados. Pero vamos a ver, pero hay unos mínimo es mínimo. Y por tanto, tú puedes hablar de que se fija un salario mínimo convenio o no. Y en España no existe un salario mínimo convenio. Hay una referencia global que es el salario mínimo interprofesional. Uno puede discutir si eso lo hacemos por comunidades autónomas, por sectores. Es un planteamiento, pero al final siempre habrá un mínimo. Es decir, yo creo que los convenios, y sobre todo yo defiendo los convenios sectoriales, la negociación colectiva es más allá, que los convenios sectoriales, desde mi punto de vista, tienen que fijar marcos de referencia mínimos que podrán ser adaptados, mejorados, fundamentalmente en los ámbitos más reducidos, porque no todas las empresas del metal tienen las mismas condiciones. De todas maneras, y termino, Rubén, por lo que decías, es decir, no te quedes exactamente con el porcentaje, porque no sé exactamente si era pero si lo que quiero decir es que el porcentaje de convenios colectivos que han sido superados en sus categorías inferiores, claro, pero por el salario mínimo... Esos son los deslizamientos, que no lo contáis y no lo decís claramente. Es decir, ¿cómo influye el salario mínimo en este tema? Si yo tenía antes un jefe de equipo que estaba cobrando 1.100 euros y tenía al peón que estaba cobrando el salario mínimo en 1.000, si automáticamente el salario mínimo se va a 1.100, automáticamente tengo que subir al otro, ¿no? Eso es lo y que ese es el problema. Eso es lo que yo quería decir. Claro, yo quería puntualizar eso. Es decir, que el salario mínimo marca tendencia de cara a la negociación de los convenios colectivos. Entonces, si el salario mínimo sube un 4%... Me estás obligando a subir también. Estás obligando a subir también al resto de trabajadores que están cobrando por encima del salario mínimo. Aunque no llega a superar lo que es el ejemplo que ponía José Luis, pero claro, parece que queda feo que se iguale, ¿no? Normalmente unas subidas salariales de salario mínimo desproporcionadas lo que hacen es crear mucho más paro y mucho más desempleo. Normalmente... O menor creación de empleo que lo que dice el Banco Central. En este país somos un país de pymes y de autónomos. Más del 98% de todo nuestro tejido empresarial son pymes y autónomos. Y de ese 98%, en torno al 60% son empresas con menos de 5 trabajadores. Solo el 5% tiene más de 20 trabajadores. Claro, pues solo el 5%. Datos del INE. Pero insisto... Y tienen menos de 5 trabajadores. Y la mayoría de ellos son autónomos que tienen 1 o 2 trabajadores o ninguno. Pero el autónomo que tiene 1 o 2 trabajadores, autónomo, pequeño empresario con 1 o 2 trabajadores, si le suben el salario mínimo, le suben las cotizaciones sociales y encima le están friendo a impuestos y los costes energéticos, costes de producción están subiendo, no puede repercutirlos los salarios, al final lo que hace es que por 1 o 2 de los trabajadores que tiene van a la calle. Es así de simple. Ese dato, perdona Luis, ese dato que está contando Tripper, que os lo planteaba yo como tema de hoy, datos del INE, más de la mitad de las empresas no tiene ningún asalariado en España y solo el 5% tiene 20 trabajadores o más.
Sí, pero son los datos que da la estadística, no solamente el INE, sino que te lo da la propia estadística de la Seguridad Social cuando te da... Sí, pero llevado a los salarios, ¿no?, que estabais hablando, que decía Tripper ahora, claro, te dice mucho cómo es el tejido te dice mucho. tenemos, incluso cuando las encuestas referentes a los temas laborales que te da el propio Ministerio de Hacienda, es decir, distingue siempre entre gran empresa, los grandes incrementos salariales, y la pequeña empresa. Es decir, los incrementos salariales habitualmente en la gran empresa son mayores que en la pequeña, precisamente porque hay un ajuste. El problema que tenemos de este tipo de cosas es... Claro, es decir, ¿cómo adaptamos, no? Es decir, que incluso dentro de un convenio colectivo tiene situaciones muy variadas, ¿no? Es decir, no es lo mismo en el sector del comercio una gran superficie que un pequeño comercio de barrio. Es que la situación cambia completamente, sin embargo, les puede estar obligando a hacer lo mismo. Entonces, a mí me parece que lo que hay que tener una cierta capacidad y flexibilidad es para adaptar las cosas a las necesidades. Y por eso nosotros defendemos mucho el que los convenios estatales sirvan o sean marcos de referencia que se puedan adaptar después a las realidades más concretas. O como el PNV, defendí lo mismo. Hablabais antes de la productividad. Pero vamos a ver, yo no estoy hablando de un marco de relaciones laborales autonómico, ¿eh? No yo te voy a decir, hablabais antes de la productividad. La productividad en España, en este país, está por los suelos. Tenemos la productividad más baja de toda la Unión Europea. Pero es que esto está relacionado también con el tamaño de la empresa. En economía y en el mundo empresarial el tamaño se importa. Y es muy importante. Claro, la escalabilidad es un problema grave que tenemos. Eso es uno de los retos que ha tenido siempre la economía española, el tamaño de las empresas. Las empresas con mayor tamaño tienen más productividad, son más competitivas, más tecnológicas y además tienen más oportunidades de negocio. O sea, yo recuerdo, y con esto termino, pero recuerdo hace unos años un caso de una empresa española que se dedicaba a fabricar muebles, que era una de las mejores a nivel internacional, tenía muchísimos pedidos de Estados Unidos y no podía no podía cubrir esos pedidos y tenía que renunciar a ese negocio porque no tenía trabajadores suficientes para ello. Y el problema es que en este país nunca se ha fomentado el reto, o se ha fomentado aumentar el tamaño de las empresas mediante subvenciones, ayudas o cualquier otro tipo. Pero, a ver, si es evidente, y yo creo que el debate no debe estar en si el salario sube más, poco, porque creo que hay que subir los salarios, de verdad, no tenemos candidatos, hay una serie de problemas, pero es que lo que tenemos que conseguir es, uno, contener la presión que hay de costes dentro de los salarios, y conseguir medidas que aumenten la productividad. Y creo que es ahí donde las organizaciones empresariales tienen que poner el foco en el debate. Porque es verdad que suban los salarios es bueno para todos, es bueno para la sociedad, es bueno para el consumo. Claro que es bueno, pero si no somos capaces de absorberlo en los costes empresariales, perdemos. Entonces, si queremos que la gente gane más, la única manera es reducir la presión. Pero Luis, eso es al final. Vamos, te pongo un ejemplo. Es decir, si yo soy un trabajador de un comercio de aquí al lado, y me suben el sueldo un 5%, lo que fuere, ¿no? Y por tanto gano más dinero. Con eso puedo ir al comercio de al lado a comprar, puedo ir al bar de al lado a comprar y por tanto ayudar con mis incrementos salariales a que el señor que está trabajando al lado también funcione y gane, ¿no? De esto se trata, por eso queremos que es bueno. Claro, sin embargo, si a mí me rebajan, no podré tomarme el café, con lo cual el tipo del bar tendrá que cerrar. José Luis, si yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Me parece que eso es la cuestión. Pero yo creo que suban los salarios. El dato de las empresas, de más de 500 trabajadores no llega al 1%. No llega, no. No llega, son 2.760 empresas frente a más de 1.400.300. 1.436.495. Te está fallando. Ya la vista no va tanto, ¿no? Pero fijaros, este es el tema. Sí, ese es el Tripper lo señalaba, ese es un reto importante. Por tanto, las micropymes tendrían que ser pymes, las pymes un poquito medianas. Ya, pero tú dile a los tres bares del pueblo que se unan en un único bar. Que se haga una cooperativa. Bueno, pero habrá que estimular con ayudas, con subvenciones o con lo que sea, el aumento del tamaño de nuestras empresas. Eso no lo ha hecho ningún gobierno en este país, ninguno. Y ese es uno de nuestros principales retos a la hora de competir. De la frontera, ¿no? De los 50, ¿no? ¿Cuándo es la frontera de los 50? ¿Cuándo es? De los 50. 50. El comité de empresa. Pero eso siempre lo decís unos tíos muy aboreros, ¿no?
Pero al final, ¿qué más te da? Mira, vamos a ver. O sea, los primeros interesados de que las empresas funcionen... Mira la estadística. Oye, hacía mucho que no coincidía, ¿no? Lo que quiero decir, pero estábamos de acuerdo. Tenéis guardado. Es que las empresas que tienen un comité de empresa y el comité de empresa hace su tarea, que es para lo que está... Pero que no es solo el comité de empresas. El comité de empresa puede ser una bendición. Pero lo que te digo es que son muchas las diferencias que hay de 49... a 51. Sí, claro, y lo cierto es que mira el número de empresas que hay y las pocas que suben. Pero eso lo que en todo caso lo que lleva es a incrementar una cosa de las empresas que es el Departamento de Recursos Humanos, que te puede venir muy bien a ti. Eso lo externalizamos nosotros fenomenal. Eso quiere decir que aparte de negociar en el ámbito de empresa las cuestiones laborales, tienes que negociar el plan de igualdad, tienes que negociar el tema del registro de jornada, tienes que negociar el canal de denuncias, tienes que... Todo eso a partir de las empresas de 50 trabajadores. Se lo hacemos todo. Con lo cual, por eso te digo, es decir que a vosotros eso os viene muy bien porque prestáis un servicio que las empresas... Hacemos todo. O sea, venga que haya empresas de más de 50 trabajadores. Que ahora vamos a ir, Nos queda más datos ya de este año, ¿no? Ya es el último día que veo yo. De año, el paro de diciembre, pero esto es en enero, ¿no? Antes de los Reyes. A ver qué nos trae los Reyes, ¿no? De trabajo, ¿no? De trabajo no quedan más datos. No quedan más datos. Y lo del SMI, pues yo no sé si se va a solucionar antes, ¿no? ¿Tú qué sabes, Luis? ¿Se va a solucionar antes de pero si es que no hace falta solución. Pero va a salir en el BOE antes del 31. Bueno, nunca sale antes del 31. Sale que esto supone luego un Cristo que nadie tiene en cuenta, porque hay que pagar a la gente. Sobre todo las bases de no, esto es buenísimo. Salen las bases y hay que pagar a la gente y sale el salario 3 días después de que haya cobrado la gente. Con lo cual hay que montar ahí. Bueno para gestorías, ¿no? Bueno para gestorías. Para Ransta también. Para Ransta también. Todo va para Ransta al final. Luis Pérez, José Luis Fernández Santillana, José María Tripper, pasad un buen fin de semana, un buen viernes. Y si no os veo ya, no sé si nos veremos hasta la vuelta, pasar felices fiestas y todas estas cosas. Adiós. Venga. Adiós. Nos vamos. 3 minutos para las 12. Feliz Navidad para todos. Y después Rafa Jiménez con la media sesión de 12 a 1. De 1 a 2 a media sesión desde Pesquera, Valladolid. Hablando de vino, de buen vino con Mata Romera. Celebramos la Navidad contigo en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía os desea ¡Feliz Navidad! Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Banco de Inversión Global sabemos que la mejor manera de aprender es practicando. Por eso te ofrecemos una demo técnica para que sepas de primera mano cómo gestionar tus inversiones. Descubre más en bancobig.es. Banco Big. Nos mueven tus valores. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Para tus grandes momentos, en casa, en un bar o restaurante, brindemos y disfrutemos de la excelencia de Cooperativa El Progreso. Desde 1917. Vinos jóvenes, crianza, reserva y gran reserva, Ojos del Guadiana, bebida estrella de mosto parcialmente fermentado, Viña Setar y el placer de la burbuja con los espumosos de Cooperativa El Progreso. Tu mejor